Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola, hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Verde. Mi nombre es Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. Legado Verde es un espacio donde queremos dar voz a quienes con amor y esfuerzo han construido un futuro más sostenible para la comunidad. Hoy nos acompaña don Isaac López. Don Isaac es máster en manejo de áreas protegidas y desarrollo de ecorregiones. Y bueno, Pues bienvenido, don Isaac. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Queremos iniciar siempre con la pregunta, ¿verdad?, de quién es don Isaac, que nos cuentes un poquito de esa persona. Muchísimas gracias, un placer de verdad estar acá. ¿Quién es Isaac? Bueno, Isaac, un apasionado en aquellos años del fútbol, no logré, pero sí logré la pasión más grande que es la conservación. Eh, Estudié forestales en un inicio y me cambié a conservación de recursos naturales. Soy de Río Chiquito de Bagaces, oriundo de Río Chiquito, pero tengo el corazón bijagüeño completo, muchísimos años de vivir en Bijagua. Y un muchacho que en sus momentos fue un apasionado, no sabía qué hacer y creo que ahí la vida le va dando a uno los pasos a seguir y logré sustentar una carrera en lo que es conservación de de la naturaleza, ¿verdad? Como tal. bueno, y qué honor tenerlo aquí, don Isaac, porque yo creo que todos los que tenemos ahí un poquillo de edad, don Isaac es el referente, ¿verdad?, del parque, el que está ahí como empujando desde el parque y que siempre cuando tiene chance nos apoya y está ahí en las actividades y en lo que se nos ocurre hacer en términos de educación ambiental. Siempre el apoyo. Don Isaac, qué bonito, bueno, tu historia, ¿verdad? Muy resumida, pero bueno, ahorita quiero preguntarle más bien, ¿cómo descubre usted que su pasión es esto? Porque, bueno, es un apasionado del fútbol, pero ¿por qué no se dedicó al fútbol, verdad? ¿Por qué decidió enfocarse en esto? ¿En qué momento de la vida? Bueno, en aquellos años que tengo mis añitos ya, ¿verdad? De los que ya pintamos algunas canas, ¿verdad? Ya sabemos cómo es esto. Un joven apasionado, como les dije, del fútbol. Pensé que iba a hacer mi carrera en el fútbol, pues las cosas no se dieron, pero mi pasión siempre fue estudiar, poder lograrlo. En ese momento, pues costaba un poco por condiciones económicas, por condiciones de lejanías, de universidades y todo esto. Y logré, y con esfuerzo, dedicación, trabajando mucho para poder pagar los estudios y llegar hasta poder ingresar a una carrera de forestales. Y algo que no, lo digo siempre y que me marcó muchísimo el cómo hice el cambio, porque yo iba a ser un ingeniero forestal, estaba muy metido en lo que era la madera y todo esto. En aquellos años se daba ese boom, ¿verdad? Ajá. Ahora no tanto, ¿verdad? Ahora pues hay ciertos ramas, ¿verdad? De la ingeniería. Y me di cuenta porque estuve trabajando, cuando me gradué de técnico forestal, estuve trabajando en dar permisos de corta. Y me marcó muchísimo en un momento que fui a dar un permiso de corta para dos ceibas. Wow. Ceiba pentranda enormes, gigantes. Y yo los di, marqué los árboles y me vine pensando, ¿verdad? Para la casa. Tenía que ir a hacer la inspección. Y cuando yo regresé y vi esos árboles en el suelo, ya toqueados, hechos formaleta, yo ahí dije, no, eso no es lo mío. La verdad fue muy poco lo que trabajé en esa parte y me cambié de carrera y comencé a gestionar algo más para poderme meter en conservación. Tuve la oportunidad de ser de incluirme o me incluyeron en este caso, en el Inventario Nacional de Biodiversidad cuando comenzó el Instituto Nacional de Biodiversidad. Entonces, creo que ahí se abrió las puertas para lo que yo quería y creo que hasta la fecha no me he arrepentido nunca del cambio. Qué bonito. Yo quisiera darle tal vez un contexto de locación a la gente que nos está escuchando y que no son de Villagüita. Bueno, don Isaac nos mencionaba que él es oriundo de Río Chiquito. Río Chiquito, para los que no saben, está como a 5 minutos de Bijagua y está allá en Bagaces, Guanacaste, pero bueno,
Bijagua es Alajuela, así como la frontera de la provincia. Y entonces, bueno, se puede decir que es bijagüeño de cepa de alguna manera, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, tomando en cuenta esto, don Isaac, a mí me gustaría que usted nos cuente un poquillo cómo ha visto el cambio, tanto de Río Chiquito, ¿verdad? Porque es una comunidad que está bastante cerca de aquí, como de Bijagua, desde que usted se criaba hasta ahorita, tal vez en el cambio del paisaje, pero también en el cambio de la mentalidad de la gente en cuanto a educación ambiental o conciencia ambiental. Es que qué interesante la pregunta y de verdad que han habido muchos cambios y muchos cambios creo que para bien. Las personas y las comunidades han hecho un cambio radical, pero yo creo que se debe más a líderes y lideresas que han puesto ese granito de arena profundo, de que se han logrado. Yo creo que el corazón de las personas y principalmente algunas como ustedes que son la juventud, ¿verdad? Creo que han puesto ese granito de arena y la gente ha cambiado muchísimo. En aquellos momentos me recuerdo que hablamos del año 97, 98, 99, 2000, se hablaba de madera, de corta, habrían cacerías, habían torneos de caza en la zona, Wow. y uno veía esto y decía, uno, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se da? ¿Por qué torneos de caza? Me recuerdo perfectamente. Y el cambio se fue dando paulatinamente. Creo que la educación ambiental, yo fui educador ambiental también, di educación ambiental mucho en escuelas, pero llevé una educación ambiental un poco más enfocada a conservación de la biodiversidad. Era enseñarle al niño en un estereoscopio cómo era un abejón, cómo era una avispa, cómo era una lombriz, cómo se movía, qué tenía por dentro. Y yo creo que aquí marcó muchísimo en el tiempo esa parte, porque aún recuerdo que eso, en mis inicios trabajé esa parte y aún me recuerdo muchachos y muchachas que están en puestos de hotelerías, en grandes empresas y empresarios que me dicen, usted me dio clases a mí. Y yo creo que eso lo llena muchísimo a uno y creo que es la base. El cambio ha sido sustancial. Creo que de una región, hablemos de región, no solo Bijagua, pero creo que Bijagua lleva la bandera del cambio totalmente, tanto en conservación, corredores biológicos, como se ha desarrollado las personas con base al turismo. Creo que eso ha cambiado montones y la visión de cómo se tiene que llevar la conservación, ¿verdad? Para proteger las especies. Claro, desde este enfoque que sin las comunidades la conservación no es exitosa, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que estar involucrado y que más allá de que esté involucrado es y también la responsabilidad de tener un ambiente sano. Sí, exacto. No, y es interesante esto. Bueno, siempre le preguntamos, don Isaac, a las personas como ese cambio de Bijagua y cada quien tiene su perspectiva, ¿verdad? Sí. Porque son lugares diferentes y al final llegamos a la conclusión de que pues Bijagua ha tenido un cambio muy bueno, ¿verdad? En ese sentido, pero di que en su momento fue un toque difícil, tal vez, ¿verdad? Como dar ese paso por todos, porque di, fue un cambio de mentalidad, usted lo acaba de decir, y tal vez es un cambio de mentalidad reciente. Bueno, digo yo reciente hace unos añitos, pero digamos, es técnicamente reciente, ¿verdad? Sí, y a mí me llama muchísimo la atención porque con algunos de los episodios hablábamos de que hay cosas muy buenas del pasado de Ijagua, ¿verdad? O de la región, pero que ahorita tal vez se está teniendo como un retroceso a nivel de paisaje, ¿verdad? Crecimiento urbano de alguna manera, pero hay un cambio en la mentalidad de las personas. Pero bueno, a mí me llama muchísimo la atención porque ninguno nos había mencionado el tema de los campeonatos de cacería. Cuéntenos eso un poquillo. Yo recuerdo que, ahora no preciso el año, ¿verdad? No preciso el año, pero sí habían campeonatos de cacería. Y yo estaba, digamos, de 16, 17 años, 18, cuando ya me fui a estudiar 19, y yo siempre o sea, sabía que existían, nunca fui uno a verlo, pero sí, habían campeonatos de cacería de Tepezcuintle, habían perros por todo lado, o sea, se fomentaba mucho esto. En Costa Rica no era prohibido la cacería, ¿verdad? Claro. Hasta la ley de biodiversidad, ¿verdad? Y conservación de vida silvestre, pero no
o sea, todo el mundo debe ser una práctica normal. De hecho, yo me recuerdo que en o sea, los que vivimos en el campo y estuvimos de verdad en fincas y todo, pues se hablaba de eso. Y se hablaba de ir a tepescuintear, que decían, de ir a matar los venados. ¿Por qué? Porque era algo que se traía desde siempre. Sí. Ahora, eso viene la similitud de lo que le decían a uno en la escuela. Yo viví la época donde uno decían que los recursos naturales eran inagotables, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y nos marcaban muy bien en la escuela. Hasta así, cuando yo ya salí de la escuela, entonces ya comenzamos a ver que eran, o sea, que se Sí, agotaban, que se podían agotar, Sí. que el agua no era tan inagotable como decían que teníamos agua la cantidad que quisiéramos. No, no era tan así. Entonces, estas prácticas que se daban, yo me recuerdo que en mi pueblo, en Rusito, mataron un jaguar, ¿verdad? Porque había cacería de jaguar. Así de Wow. sencillo. Y eso creo que Bijagua lo vivió también y todos los pueblos de Costa Rica, si Claro. no soy, ¿verdad? Hasta cierto punto la gente, claro. El que conoció Bijagua en los años 80, 85, 90, así, Bijagua es un pueblo de agricultores, de mucha valentía, de gente que sobrevivía con lo poco que había, porque era un lugar muy hostil, muy duro. O sea, aquí con los inviernos que dicen, que era la época Sí. lluviosa, muy fuertes, ¿verdad? Y de verdad los señores para sus cosechas tenían que, como decimos nosotros, tenían que pulsearla. Y entonces no era tan sencillo. Sí. Y Jagua, yo que entrevisté a señores como don Moncho Zúñiga, que fueron los primeros, y estos señores, y me decía, esto era difícil. O sea, muchachito, me decía, es que esto era difícil, no es como ahora, y ya habían carreteras hace un tiempo. Sí, hay ¿verdad? más facilidades. Bueno, sí, en ese momento. Pero sí, estos torneos se daban, no eran reales en su momento, pero eran rastreo, ¿verdad? Pero llegaba y aglutinaba muchísima gente que llegaba a Claro. ver esto, ¿verdad? Y me recuerdo en su momento, uno de los señores, que yo estaba a la par de él, porque fui a uno, ¿verdad? Y ese señor se erizaba la piel de solo oír latir el perro. Wow. Y ese señor lo vi cuando ya el señor estaba ya muy mayor y él decía, bueno, en su momento se me erizó la piel, pero cambié. Y para mí ahora las especies y todo valen mucho más de lo que hice, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí ese es el punto, ¿verdad? Sí. Cómo ese cambio Sí. que se pudo dar en personas que uno decía, ay, jamás. Y lo ve a uno. Hay hoteles, hay emprendedurismo, de que son creados por personas que en su momento fueron, Claro. algunas hicieron prácticas de cacería, pero era lo normal que se podía ver en su tiempo, ¿verdad? Creo que esta evolución se ha dado en poco tiempo, verdaderamente no es tanto. Estamos hablando de 20 años, Sí. el cambio es radical completamente, pero también hay un modo vivendi diferente. O sea, vino el turismo, abrió un parque nacional, se le pusieron los ojos a la gente diferente, comenzó a ver la naturaleza con otros ojos, ¿verdad? Y a valorar un poco más de lo que se tiene. Sí, ¿verdad? para mí es impactante también eso, digamos, ver personas que en su momento ahora uno sabe por historia de los abuelos y de todo, que eran compañeros de cacería y que fuimos a talar X montaña, ¿verdad? Porque teníamos que sembrar en ese entonces y ahora verlos que también algunos son líderes en conservación, digamos. Y hace poco, bueno, tuve una experiencia súper linda porque estuvimos reforestando con un proyecto de educación ambiental aquí en la comunidad. Una parte de una finca donde sembramos más de 1000 árboles. Y el señor nos contaba que él estaba muy arrepentido, ¿verdad? Porque en su momento, eso mismo que nosotros reforestamos, él los taló. Y claro, uno entiende que en esa época lo común era la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿qué iban a hacer, verdad, con ese montón? Si la ganadería era lo que te daba de comer en ese momento, tenían que hacerlo. Y él decía, digamos, en ese momento yo no pensaba en absolutamente nada de cuidar la naturaleza. Dice, yo solamente quería tener mis ganados y de todo. Y ahora verlo ya, digamos, decir que él está arrepentido y que él quiere dejar su huella, a pesar de que ya es un señor mayor y, digamos, nunca es tarde para eso, ¿verdad? Y que el pasado no lo define a uno jamás, ¿verdad? Por lo que usted hizo en
me pasaba, más bien es como el momento de decir, bueno, ¿qué hice? Vamos a ver si lo puedo, Exactamente. cómo lo puedo modificar, y eso me impactó. De hecho, que eso le iba a preguntar, digamos, al menos, bueno, ahorita mencionaste una, pero me imagino que usted a lo largo de la vida se ha encontrado personas así, que usted sabe que en su momento fueron otras personas y ahora son ya líderes de conservación. ¿Cómo es eso? O sea, me imagino, bueno, yo siento lindísimo. Es interesante porque cuando uno se encuentra a las personas así, que son personas maravillosas, Sí, maravillosas, claro. los abuelos y Ujú. todo, que son ya algunos entrados en años, de verdad, con bastantes años, y es lindísimo. Yo me quedo mejor con la frase de que el cambio tiene que darse, Claro, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Y estas personas, yo he conversado muchos con ellos en su momento, que como les dije, que estuve metido en educación ambiental y me encontraba con papás, con niños en la escuela y todo esto. Y en lugar de arrepentirse, yo creo que estos personas, ahí no, ahí sería más bien que dicha que se dio el cambio. Sí, Que dicha que se dio el cambio, pero no en ellos, sino en la sociedad como en la tal. Es sociedad. que era muy difícil esos años. Ujú. Yo me recuerdo que cuando estaba iniciando mis estudios, el MAG daba permiso, o sea, si no tenías finca, pasto, no era no valía. Ujú. Entonces, ya la gente que llegó a esos lugares, pues, con muchísima sapiencia, porque fue un trayecto muy corto, la verdad, no fue que no se extinguieron los bosques, el Tenorio se mantiene prácticamente igual, Miravalles, bastante. Entonces, creo que ahí se logró esta parte. Las personas, esto es lindísimo cuando le dicen a uno, mira, yo andaba cazando, yo sé lo que es andar en el bosque, yo sé dónde se esconde el tepezcuintle, yo sé cómo se mete, cómo esto. eh, y esta parte es triste. Yo creo que esa conciencia que se hizo en su momento de estas personas fue un cambio de sociedad completamente. Y sociedad no solo acá, no, sociedad costarricense, ¿verdad? Claro. Y pasó a verse y comenzó un modo diferente de cómo ganarse la vida, ¿verdad? Porque también era la única forma que había, tener sus vacas, tener sus cerdos en la casa, tener la agricultura que costaba un mundo también, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí las personas no se tienen que sentir culpables, la verdad fue un proceso que acá fue muy corto, la verdad, se mantienen casi en muy buena cantidad lo que es la cobertura boscosa y va en aumento, yo creo, porque la gente hizo ese cambio completamente. Llegó justamente a tiempo el cambio, digamos. De la frase de ellos es siempre eso, de que yo me arrepiento de haber hecho eso, pero igual yo siempre les digo a ellos, bueno, no, ya no pensemos en lo que se hizo, mejor pensemos en lo que se está haciendo en este momento todo este cambio que se dio fue hermosísimo para toda la comunidad. A mí me gustaría tal vez que don Isaac nos cuente un poquito desde usted como persona que tiene una vida de vivir aquí y desde su profesión, ¿qué es lo que usted siente? ¿Cuál es su percepción a nivel científica y emocional de esta zona? Porque esta zona es muy rica. Entonces, no sé, o sea, ¿usted qué siente al vivir en Bijagua? Porque por dicha, ¿verdad? Estas personas y tal vez esta mentalidad un poquito más destructiva con la naturaleza no dura tanto en Bijagua y eso hace que hoy pues tengamos un corredor biológico y 2 parques nacionales entre el pueblo que están bastante saludables. Entonces, sí, cuéntenos. Cuando uno piensa en esto, uno le hace muchos números ahí de que, puña, como un pueblo que verdaderamente en tan corto tiempo, Bijagua es otro Bijagua. Bijagua ha tenido una transformación increíble, ¿verdad? Y una transformación para bien, una transformación de gente conservacionista. Hay una anécdota muy buena. Cuando teníamos la oficina en el MAC, ahí en Bijagua Centro, ¿verdad? Nosotros teníamos la oficina ahí junto con el MAC. Un día llegó un señor y me dijo, Isaac, ¿puedo cortar una ramita que me friega el camión cada vez que paso por el puente de la escuela, ¿verdad? Yo le digo, pues no tiene ningún problema. Simplemente váyase con un machete y la corta un poquito ahí y ya no le pega el camión, porque todos los días pegaba. Entonces, ese día, por esa rama que medía menos de 10 centímetros, hubieron 35 llamadas, en ese tiempo que habían teléfonos fijos, ¿verdad? 35 llamadas para atención del evento que se estaba dando. Estamos hablando que en una oficina fuimos y me daba risa y eso es una anécdota buenísima, ¿verdad? Porque cuando llegamos al evento estaba la fuerza pública, estábamos 2 funcionarios del SINAC, estábamos... O sea, era un montón de gente y líderes comunales. O sea, ahí todo el mundo hablando de la ramita que se había cortado, ¿verdad? Entonces uno decía,
puña, aquí hubo un cambio o va a haber un cambio muy fuerte, Qué increíble. ¿verdad? Y entonces creo que el valor que la gente bijagüeña, ¿verdad? Que tiene, verdaderamente, por la naturaleza y por la conservación es mucha. Claro, Ujú. tenemos nuestros lunarcitos también, y uno lo sabe, ¿verdad? Y uno lo sabe, pero eso es ya por la parte económica, ¿verdad? Ujú. Pero creo que cuando uno veía eso, yo me ponía a ver y le decía yo a los de la fuerza pública, ahí, pero ¿qué vamos a denunciar? O sea, si es una rama que yo mismo le dije que la cortara, ¿vale? Eso es una cosa insignificante. Sí, pero es que es del árbol que está en el río. Bueno, y ahí comenzaba, ¿verdad? Y creo que ahí comenzó toda la etapa también de reforestación, de trabajo comunal, de lideresas, de líderes comunales, de señores lindísimos y señoras que son maravillosos y tienen una mentalidad tan completa en eso, que eso vino a dar traste también a que Bijagua son lugares que se compara con Monteverde, con La Fortuna, y vamos hacia eso. Hay mucho trabajo por hacer, y ahora que me preguntabas de cómo lo veo y cómo veo a futuro, hay mucho por hacer en Bijagua, y creo que si hay que ponerse la mano en el corazón y decir uno, vamos a pensar. A mí me gusta mucho ahí con un gran amigo, Donald Varela, nos sentamos a componer el mundo a veces, a hablar, y hablamos muchísimo de esta parte, y es que Bijagua ha evolucionado ecológicamente montones. Yo comencé haciendo inventario en Bijagua, digamos, todo lo que es la flora, la fauna, los insectos, los hongos. Me especialicé en hongos muchos años, y entonces he visto la biodiversidad, he visto cómo durante años esa conexión de la gente con la biodiversidad como tal, pues ha sido para bien, ¿verdad? Por eso tenemos lo que tenemos. Se ha desarrollado montones, ¿verdad? Sabemos de que Bijagua es un sitio de verdad ya para venir 3, 4 días, y una persona no repite emprendedurismo para ir, puede ir, hay varias actividades, falta mucho por hacer, pero también tenemos que pensar que Bijagua, si nos vamos desde la parte cómo podría sobrevivir en un pueblo, no lo logramos en estos momentos, porque también dejamos la parte agricultura, se quedó. Bijagua dependemos, no sé cuánto por ciento, porque no he hecho el estudio, pero dependemos mucho de todas las verduras y todo lo que viene desde fuera, ¿verdad? Y eso no es un lugar como quien dice que produce todo y aquí se compra, ¿no? Y aquí es increíble, y aquí los agricultores llevan para Senada y Senada viene para acá. O sea, entonces se queda uno, o sea, ¿cómo en su momento llegamos a esto? En un pueblo que podría producir ecológicamente, ¿verdad? Podríamos pagar ese precio, que las personas lo podrían pagar, que vienen los visitantes. ¿Por qué? Porque es algo exclusivo, pero nos estamos convirtiendo en ese ir y venir de algo que lo podríamos producir aquí, podríamos ser autosostenibles con la capacidad que tiene Bijagua, podría ser un pueblo o una ciudad ya autosostenible en lo que es turismo, en lo que es, o sea, todo comprado desde al pequeño que está aquí, la leche, los quesos, todo esto. Mucho lo hemos hablado. ¿Qué pasaría? Y la pregunta es, ¿qué pasaría si aquí se nos cae el puente del río Tenorio y se nos cae el puente o las rutas aquí quedan, Bijagua queda? Nosotros no duramos 15 días, yo creo, porque todo dependemos desde fuera. Sí. Y no sé si me equivoco, puede ser que... Algo parecido cuando pasó el huracán. Tuvimos una crisis fuerte porque se nos fue el puente, ¿verdad? De Río Naranjo y... ¿Cómo hacía eso? Yo creo que ahí es donde los enlaces, la forma y el valor que se le tiene que dar, porque creo que nuestras raíces y las raíces bijagüeñas es agricultura. Y así lo tuvimos. Claro, cuesta mucho hacer agricultura con climas como los que tenemos. Y ahora estábamos conversando por ahí que el clima en Bijagua es totalmente diferente. No es el Bijagua que teníamos, ese llovinito que todo se daba, que todo era bueno, que habían frijoles, que había su tiempo para aporrear frijoles, que había solcito, que había todo. No, ahora no. Ahora llueve tremendamente en 20, 30 minutos y te desbarató todo. Y eso va a seguir, ¿verdad? Ahora, es importante. Bijagua es un pueblo que yo lo llamo un pueblo de los más resilientes que yo conozco. La verdad que sí. Hemos pasado, es más, acá pasó un huracán, así de sencillo. Y no cualquier huracán. Y no cualquier huracán, el único en Costa Rica. ¿Verdad? El primer huracán en Costa Rica. Y es un pueblo que ahorita le pregunta a usted, ¿qué hace 8 años del huracán, ¿verdad? Y pregunta,
Y prácticamente, si no es porque alguien comienza a conversar por eso, no se da cuenta qué pasó. Sí, es cierto. Creo que es un pueblo sumamente resiliente. Las personas Ujú. aquí son, como decimos también popularmente, son empunchadas y le meten Ujú. ganas a todo. Y creo que la visión y también el acompañamiento, ¿verdad? Creo que las instituciones, esas organizaciones que siempre están, yo creo que aquí, o sea, no sé si así será en otro lugar, porque uno no tiene la, pero aquí ve reuniones casi todos los días, uno en la SA, en la otra, hay reuniones con organizaciones, con lo otro, y todo el mundo está compenetrado y todo el mundo hablando. A mí me decían en su momento cuando comenzamos con el estudio de las dantas, con don Jorge Rojas. Y dice, pero es que va a costar. Le digo, no cuesta. Aquí estamos todos para eso. Y dicho y hecho, pasan y dan 2, 3 años y seguimos reuniéndonos a hablar de la danta y seguimos reuniéndonos a hablar de Yo creo que no hay una semana donde no pase una reunión fuerte de la comunidad. Exactamente. Eso es increíble. Increíble. Pasa algo, algún proyecto que puede ser nocivo y también se llena o sea, la gente está ahí. Hay mucho apoyo de parte de la Hay mucho comunidad, apoyo. claro. Muchísimo tejido social. Y yo creo Sí. que yo una vez hablaba con unos muchachos que estuvimos ejecutando un proyecto por acá, de que trabajar en Bijagua es muy lindo porque siempre hay apoyo, justamente por ese tejido social, todo el mundo siempre se apunta. Y recientemente hay muchísimos grupos organizados, ya sea, bueno, de niños, como Elita, que lleva también proyecto de niños. Los chiquillos del colegio ya se están organizando. Ya los señores ya empiezan a Sí. tener más presencia en las actividades. Entonces, hay demasiado potencial por hacer, pero también hay muchísimos retos, ¿verdad? Y retos muy, muy cruciales, porque hablar sobre soberanía alimentaria en Bijagua, seguridad alimentaria, ¿verdad? Que la gente reconozca el valor de la agricultura, que se depende de la agricultura y que, bueno, no podemos tampoco echarlos todos los huevos en una canasta, Exactamente. ¿verdad? En estos momentos, y ahora que decís los huevos en una canasta, bueno, a la vista está lo que pasa ahora o lo que pasó en el parque con el deslizamiento de la catarata, ¿verdad? Muchos simplemente dependían de eso, de un tour. Entonces, yo creo que aquí es fuerte, creo que hay que hacer un análisis. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que sentarnos, diferentes instancias, líderes, gente que, no para tomar decisiones, no, tal vez no es el momento de tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es ese análisis completo para que alguien o después, o sea, nosotros mismos tomemos las decisiones. Porque no es lo mismo, sí, porque siempre vamos y mira, es que tomamos esta decisión. No, sentémonos y analicemos la forma de cómo se está llevando la conservación en Bijagua y cómo funciona el turismo y por qué se está dando y cuáles son los pros y sus contras. Creo que no lo hemos hecho. No he visto todavía un foro que comencemos a hablar y digamos, ¿cuál es el impedimento ahorita? Hablamos de la seguridad alimentaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Otro huracán, somos propensos Claro. y lo estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la funcionalidad de Bijagua en estos momentos? No que sea autosostenible, porque no creo que un pueblo sea totalmente autosostenible siempre, pero que por lo menos podamos subsistir en un lapso de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Estamos en medio de 2 volcanes, ¿verdad? Muy, muy vulnerables. Actualmente creo que la gallinita y los huevos de oro, todo es el turismo, ¿verdad? Pero creo que ahí es donde tenemos que ver y compenetrar y jalar, bueno, cuál de la agricultura, cuál del agro, cuál otro, y comenzar. Se está haciendo, yo sé que se está haciendo, pero creo que tenemos que sentarnos y un foro más de expertos comenzar a decir qué es de verdad el meollo del asunto, qué pasaría con esto. Y tiene que pensar uno a largo plazo. Yo pienso, bueno, ¿qué pasaría? Y me pongo a veces y me pongo a analizar, bueno, ¿qué pasaría o qué va a pasar dentro de 20 años con el parque como tal? Yo me pongo nosotros. Nosotros, las 2 municipalidades han hecho un gran esfuerzo, es cierto, pero no tenemos plan regulador. O sea, aquí cada uno construye como quiera, donde quiera y listo. ¿Qué pasa en las vías de acceso? ¿Qué pasa si aquí el turismo ya no viene? ¿O qué pasa si es demasiado? ¿Verdad? Claro. Entonces, todas esas cosas y esas preguntas que son debatibles en un foro no expertos, no. Invitado al que quiera conversar un día sobre los pros y contras de lo que es Bijagua a futuro, ¿verdad? Don Isaac, ¿usted cree que la conservación pueda llegar a afectar más bien en un futuro? Y se lo hago desde este punto, porque a mí me encanta la conservación y este podcast nace, ¿verdad?, para dar voz a esa parte. Pero, ¿qué pasa si
entramos en un momento, en una etapa de conservación meramente, y nos olvidamos de la agricultura, de verdad, de qué va a pasar si Bijagua. Y ahorita me hago todas esas preguntas porque qué bonita la conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Porque qué pasa si en un futuro entonces Bijagua nos metemos tanto en conservación que de verdad todo vuelva a ser conservación y vamos a hacer más bosques y de todo. Y esta parte de ser un pueblo de que cultiva sus propios productos, de que, ¿verdad? Somos un pueblo, pues, que puede ser que no autosostenible, ¿verdad? Pero en su parte sostenible, ¿usted cree que la conservación puede llegar a afectar eso? O sea, si seguimos en así como full conservación, yo sé que todo bien con la conservación porque estamos acá para eso, pero puede llegar a afectar. Sí, es que solo conservación no, es que tenemos que pensar en manejo. Exacto. Sí. Y si usted no maneja, nosotros Ujú. estamos mal. Nosotros podemos tener bosques y eso lo he hablado con muchas personas. O sea, el SINAC, que dicha que existe, trabajo para ellos, trabajamos muy bien, hacemos todo, pero sí, hacemos una conservación de carbono increíble, todos bosques gigantes, pero ¿qué pasa con las especies que necesitan el sotobosque? ¿Qué pasa con Claro. especies que necesitan los charrales? ¿Qué pasa? O sea, si vos no haces manejo, y el manejo lo tienen que hacer en las fincas, ¿verdad? Pero tiene que haber una pregunta que yo hice un día, y siempre se la digo al doctor, y siempre me reclama, y nunca nos hemos sentado a conversar, doctor Rojas. Le digo, doctor, dígame una cosa, ¿qué vamos a hacer de aquí dentro de 10 años que en lugar de 50 antas tengamos 100? Sí. ¿Qué vamos a hacer cuando las dantas te lleguen a la casa a hacer daño ya? Tenemos ya la probabilidad, tenemos los estudios técnicos para decir, mira, es la misma especie o podemos trasladar de aquí para allá y podemos comenzar a hacer manejo. Y es algo que se tiene que ir pensando desde ya, porque Desde- si vamos a seguir con esto, digamos, de estar comprometidos al 100% con conservación, y pues lo que vamos es a esto, a tener más vida salvaje también. Sí. ¿Y qué podemos hacer? A mí, yo me he puesto a pensar en eso también, no crea. No sé si ustedes ¿De han qué? pensado Sí. y si han visto, nosotros tenemos menos insectos ahora, Sí. ya hace Sí. 20 años. Ujú. Yo trabajé con insectos también y tenemos mucho menos insectos. ¿Por qué? Porque tenemos bosque más grande. Ujú. Los insectos por lo general están en sotobosque, ¿verdad? Están en charral y todo esto. ¿Y qué? Todo el tiempo apuntamos a tener bosque, 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 bosque. Y no necesariamente. Por eso las fincas que se trabajan desde y hacen manejo del agropaisaje como tal son tan exitosas, ¿verdad? Pero hay que documentarlo. Una de las cosas interesantes y que desde ya tenemos que poner, y es otro de los puntos álgidos que tenemos, que es que Bijagua dejamos de hacer investigación. Nosotros hacíamos investigación, investigación pura, investigación y monitoreo. Sí, tenemos conteos de aves lindísimos, perfecto, pero eso no me da todavía un parámetro, no. Claro. Yo tengo que ver, bueno, si es el corredor biológico de verdad es funcional. Ujú. ¿Por qué es funcional? ¿Cuántas especies tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cuál se relaciona con cuál? Creo que esta parte la dejamos. Se hizo un gran intento con investigación ciudadana que hacemos ahí, pero no es eso, es un poco más. Es un poco más del análisis de cómo se tiene que definir qué es lo que tenemos para poderlo cuidar. O sea, no sabemos, ahorita no sabemos si hay plagas, si hay esto, si hay lo otro, ¿no? Sí, tenemos un Bijagua verde, lindo, precioso, creo que uno de los pueblos mejor conservados y a más escala en la forma de cómo hacer turismo, ¿sí? Ahí, como les dije, hay sus meollos del asunto, pero es algo que en 15, 20 años hemos visto un cambio radical. La gente, pues, tiene un modo vivendi diferente, ¿verdad? Porque pues se trabaja en turismo, veo unos muchachitos con el telescopio al hombro, con los binoculares en la mano, pero en realidad yo lo que me pregunto es, ¿está siendo funcional? ¿Estamos pensando a futuro? ¿Estamos pensando en 20 años? ¿Quién está investigando árboles aquí ahorita? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque podemos tener cantidades de árboles. Bueno, tal vez los insectos ya no están abajo, están arriba. No sabemos qué está pasando. ¿Verdad? Todo pasa. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de desarrollar esas investigaciones y un monitoreo que lo podríamos llevar con instituciones? Y yo sé, la SAA hace monitoreo de agua, así el otro, sí, está perfecto. Bueno, dejémosle eso a la SAA. Claro. Hagamos otro grupo y usted me va a encargar de lo que son aves, usted me va a encargar de lo que son mamíferos y comenzamos a generar datos. Y esos datos son los que a mí me robustecen para tomar decisiones en un futuro de manejo como tal, ¿verdad? Porque tenemos que tomarlas.
Y no es que no se pueda, y no es que no se pueda traslocar y que no podamos, no, todo, si usted tiene datos científicos, usted lo logra, y lo logra muy fácilmente. El problema es que cuando vamos a querer hacer algo, no tenemos esa base que tenemos, que deberíamos tener, y ahí es donde vienen los problemas, porque cualquiera nos puede cuestionar. Cuando uno tiene, y ahí yo creo que es el momento ya, porque ya hicimos el esfuerzo de salir de resiliencia, de salir de de un huracán, de una tormenta Nate durísima, de tormenta Eta y Ota, que fueron durísimas aquí también. Creo que es un pueblo que ya sabemos que salimos de esa y somos muy resilientes, pero de verdad estamos aprovechando esa otra parte de decir, bueno, somos sostenibles a nivel de turismo a futuro, a 20 años, pensando en investigación y monitoreo, como tal. ¿Y por qué no? Cualquiera lo puede hacer. Podemos tener investigaciones lindísimas y que te diga, mira, el insecto tal ya no está aquí, pero se trasladó al otro lado. Eso sucede, pero no lo tenemos. Y ahí yo siempre he sido muy enérgico en el corredor biológico. Bueno, ¿está siendo funcional? ¿Verdad? ¿O estamos atrayendo más bien especies que nos vienen a ver cómo después hacemos todo ese rol y ver cómo hacemos el intercambio y todo esto, ¿verdad? Verás, si yo he pensado en un tema que está muy relacionado a lo que don Isaac nos está comentando, y es con el tema de los perezosos, ¿verdad? En este momento los perezosos tienen demasiada presión en Bijagua, muchísima presión, ¿verdad? Y amenazas, no solamente presión. Y yo me pongo a pensar, ¿será que la gente no contempla que no sabemos si en 5 o 10 años, ya sea que la presión los llegue a desplazarse o llegue a afectar a la población en sí, ¿verdad? Como que damos por sentado muchas cosas que actualmente tenemos y no nos damos cuenta que puede ser simplemente una pequeña fracción de tiempo en la historia de un pueblo, ¿verdad? En este momento los perezosos tienen un rol muy importante en la economía de la comunidad. Pero puede ser simplemente una fracción de segundos en la historia de Bijagua. Y que más bien ya eso sea una anécdota. ¿Vieras qué? ¿Cómo se hizo plata? Estamos hablando de lo mismo con los recursos. Sí. Como decía don Isaac, que en la escuela nos decían que el agua era, ¿verdad? Que inagotable. Vamos a tener agua y ve ahora. Total. Pocos años después ya no vamos a tener agua. Creo que ahí es donde viene la parte, bueno, primero investigación y monitoreo. Después hay que tomar decisiones para manejo. Y por eso, cuando usted tiene una base sustentable de información, por eso se dice, y eso es cierto, el que tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Pero ¿lo tenemos en Bijagua la información? Creo que no. Creo que hemos dejado de hacer investigación, monitoreo. Creo que, y no es investigación y monitoreo lo que hacemos normalmente y que vemos, mira qué lindo, y le tomé una foto y la subí a un... No, eso no es así. Es documentar, pero documentar el proceso como tal de qué es lo que está llevando a algo. Y eso se puede dar, y eso se puede tener, eso se pueden meter. Yo siempre he dicho que estuvo en la currícula de el MEP en su tiempo, porque yo recuerdo que yo daba educación ambiental y estaba en la currícula del MEP, donde decía que el educador ambiental iba a llegar del parte del SINAC y hacíamos proyectitos en la escuela. Usted me va a investigar la mariquita esta que llega ahí a aquella hoja y el chiquito porque hay que crear eso. Eso no lo trae uno de natural. O sea, algunos son muy curiosos, en lo que son niños, pero eso hay que crearlo. Y hay que dar las oportunidades para decir, mira, hágame un inventario de tal cosa, pero me analiza qué es lo que está pasando. No es nada más ir y hacer un inventario de aves. Yo puedo agarrar y ir con los binoculares y hacer un inventario de la finca tal y le digo, mira qué lindo, tenés 20 especies de estas, la otra. Pero ahora sí, hágame un análisis de qué es lo que está pasando con esas especies. Tengo los árboles que se alimentan esas especies, tengo las frutas, tengo esto, o simplemente los vi porque pasaron. Eso es muy diferente, ¿verdad? Creo que ahí es donde no estamos fallando, ¿no? Creo que estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiene su momento en la escala de evolución del paisaje. Creo que tenemos un paisaje hermoso, verde, Bijagua verde, ¿verdad? Completamente. Creo que ya deberíamos de tomar decisiones todos y decir, mira, usted va a ir a hacer investigación con otro. Claro, es cara. La investigación es cara, es tiempo, pero también creo que bien enfocada no necesita tantos recursos, ¿verdad? Y bien documentada para que nos sirva a futuro decir, mira,
Y yo no sé si habrán ahorita, pues yo me recuerdo que en su momento teníamos 3, 4 investigaciones en Bijagua dando vueltas, ¿verdad? Más nosotros que hacíamos inventario y habíamos 7 que trabajábamos en eso en ese momento. Y ahora no, eso se perdió. Y eso lo estamos retomando ahora en el parque, porque fue algo que dejamos de hacer, el inventario de especies. O sea, sabemos que está tal cosa y nos decimos, qué belleza, ahí está, así, pero ¿por qué está? No nos hacemos la otra pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué llegó ahí? ¿Verdad? Y dejemos ese supuesto de que el SINAC fue porque soltó terciopelos o porque soltó la otra. No, es por qué están ahí, ¿verdad? Sí. Porque se ha dicho, el SINAC suelta jaguares. O sea, Dios mío, ojalá se pudieran helicóptero tirar ahí, ¿verdad? Eso es complicado, ¿verdad? Sí, Pero no es eso. Y nosotros estamos ya incursionando otra vez. Tenemos monitoreos, tenemos cámaras trampa ahorita en el parque, hacemos monitoreo de macroinvertebrados, hacemos monitoreo de aves. Y estamos hablando que no somos gentes expertas. No. Y entonces ahí es donde se comienza. Ahora, si ese plan, yo creo que en Bijagua le hace falta ese plan maestro de investigación y monitoreo para saber de verdad a futuro qué es lo que vamos a tener. Sí, a mí también se me hace que hay muchísimo tejido social, como lo mencionaba, pero también hace falta una intercolaboración entre las instituciones y las partes, ¿verdad? Tal vez unos andan por allá, un poco dispersos, otros por acá, y creo que eso es crucial para trabajar un tema de manejo, ¿verdad? A nivel de paisaje. Total. La unión de las instituciones no es tanto reunirnos, es hacer, ¿verdad? Creo que a veces tenemos las cosas muy claras y a veces nos reunimos entre obispos, porque todos sabemos lo que hay que hacer y todo esto. Cuando ya usted ve esa parte, yo creo que hay que hacer un cambio. Y creo que estamos a tiempo, si nos vemos en el lapso de tiempo en Bijagua, estamos a tiempo de hacer un cambio más de análisis, un cambio más de ver para qué sirve lo que tenemos, no solamente para mostrárselo a un turista, sino a perpetuidad, cómo vamos a vivir de esto. Porque sí, podemos decir, hacemos un tour muy lindo, vemos la anta, vemos el otro, bueno, pero ¿por qué está ahí? ¿O por qué? Ya analizamos el bosque, ya analizamos si esto tiene la comida para estar ahí. ¿O es casual? ¿Verdad? Creo que esto es lo que ya urge hacer, principalmente en un territorio donde el turismo es la base principal del sustento de todas las personas. Y vamos en crecimiento, ¿verdad? Esto va en crecimiento y cada día hay más personas involucradas en turismo, ¿verdad? Hay más personas que vivimos de esto, tanto los que trabajamos en áreas protegidas como los que tienen sus emprendedurismos, sus hoteles, su todo. Creo que es una red muy fuerte para ya decir, démosle vuelta a esto y llamemos instituciones y llamemos estos que vienen a filmar muy lindo y filmamos. No, hagamos investigación. Digamos, o sea, pasemos del qué lindo al por qué. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para tomar decisiones a futuro. Porque ¿qué pasa? Hablabas de los perezosos y es cierto, no hay una investigación ahorita que nos diga, así sustanciosamente, que nos diga, sí, si seguimos a como vamos, no va a durar esto. Porque las crías se están deteriorando, porque las están apartando de las madres, porque pasa esto, porque... O puede ser que cambie totalmente y ya no sean los perezosos, sea otra cosa. Sí, otra especie, que es otra especie. Muy probable que cuando se acaben los perezosos siga otra, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, es triste saber de un pueblo como Bijagua, que se ha caracterizado por ser élite en el manejo y el turismo, que esté entre los 2 o 3 de mal manejo de fauna a nivel de... Pero eso se da, y uno sabemos, es algo que tenemos que pasar, un episodio que hay que contrarrestarlo. Creo que se ha hecho un trabajo enorme, creo que se ha trabajado muy fuerte en esto, y se ha logrado. Desde el parque nosotros tenemos que cuando hicimos las 10 normas para la observación de vida silvestre, pero a veces no es esto, es que no le estamos llegando a las personas que lo hacen, ¿verdad? Y una cosa es pensar en estos momentos de conservación y otra es económicamente, porque lo económico se me puede ir de la noche a la mañana. La conservación, si yo la mantengo en un lapso de tiempo y pensando a futuro, yo no sé si en estos momentos, y por eso hago la pregunta y quisiera que tuviéramos un foro en un momento, hemos pensado en 20 años, o por lo menos en 25. Sí. Y si somos cortoplacistas, y si somos
de verdad, como debería gestionarse la biodiversidad, estaríamos pensando ahorita en Bijagua en 100 años. ¿Qué va a pasar con la biodiversidad que tiene Bijagua en 100 años? ¿Verdad? Claro. Son unas preguntas que hay que hacerlas. Aprovechando que acabas de mencionar 25 años Y 100 años. y 100 años, tenemos una actividad, don Isaac, aquí en el podcast que se llama la cápsula del tiempo. Y justamente lo creamos para darle un mensaje a estas personas que nos pueden escuchar en 25 años, ¿verdad? Que este podcast, esta conversación de ahorita, nuestros futuros generaciones nos escuchen. Y queremos preguntarle, digamos, ¿qué quiere usted encapsular hoy para esas personas en 25 años? Porque ahorita estamos hablando de algo muy, muy triste que puede pasar, ¿verdad? Que si no tomamos acción y todo, pero ¿qué quieres que recuerden del Bijagua de ahorita, ¿verdad? Algo bonito, positivo, para que los motive en ese entonces, porque no sabemos si van a estar trabajando en conservación o están en investigación en este momento, ¿verdad? Sí, puede ser como, quiero que recuerden que Bijagua era así, y los regaña después. Y los regaña, por favor. Yo quiero que se recuerde Bijagua como un pueblo unido y de comunidad. Creo que vamos perdiendo, y vamos perdiendo en esto porque ya todo lo hacemos por dinero, pero yo me recuerdo que yo llegué a Bijagua y aquí lo que ha pasado en los últimos años, y voy a poner un ejemplo radical, que no tenemos escuela hace 6 años, ¿verdad? Eso hace 20 años los señores la hubieran construido entre la misma comunidad, porque le dan valor a la comunidad como tal. Creo que hemos perdido estos valores y quisiera recalcar y que alguien lo vea dentro de 100 años y dijera, mira, que él tenía razón, porque últimamente estamos metidos en las casas, el celular, la computadora, en redes sociales, y se nos olvida la parte comunal. Y creo que la estamos perdiendo. La estamos perdiendo y va muy rápido, pero muy rápido, ¿verdad? No sé si aquí dentro de 10 años podrá haber una reunión comunal donde se tomen decisiones comunales, decisiones que no les corresponde. Ahora las decisiones las toma 4 personas en la Asociación de Desarrollo, pero no hay se acuesta. La gente no quiere trabajar en la comunidad. Y creo que eso se está perdiendo y se va a perder aún más, ¿verdad? Y sí, y Hazel y yo hablamos mucho de eso, don Isaac, bueno, ahorita poniendo el ejemplo de asociaciones, de grupos comunitarios, donde hace falta presencia muchísimo de la comunidad porque pasan muchas cosas y que la gente no se entera. Y simplemente, obviamente se toman decisiones porque la misma comunidad no participa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para motivar a todas esas personas para que participen, para que se adueñen de que, ok, somos bijagüeños, tenemos que tomar decisiones también en todos estos grupos de la comunidad, ¿verdad? Porque yo siento que en algún momento le comentaba a Hazel que siento que como que al menos los jóvenes como que ya no quieren meterse en eso, como que dicen, uy, no, qué pereza, o no quiero ser parte del problema, ¿verdad? O no sé, incluso yo puedo mencionar que tal vez un poco de miedo por no saber el qué voy a hacer, o sea, como si yo le digo ahorita a mis amigos, bueno, vamos a una asamblea, es como, uy, ¿qué voy a ir a hacer en una asamblea yo, verdad? Entonces, ¿cómo uno motiva o cómo usted motivaría ahorita a los jóvenes a decirles, bueno, chiquillos, participen? Porque Hazel y yo de fijo lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir de intensos con eso, pero sí, o sea, ¿cómo se puede motivar? No sé si ustedes recuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero recuerdan las semanas culturales en Bijagua. Uy, Sí, yo claro. Yo creo que es lo mejor que puede tener un pueblo. Sí. Aquí había torneos de pesca en el río, de pescar mojarras y pescar esto, el que pescaba la más grande en un tiempo récord. Había momento ahora lo que le llamaban tubing, antes eran neumáticos en el río, Sí. competencias sobre el río, y era del que iba y salía a los 2 kilómetros y venía corriendo y se presentaba y tenía un premio que era una botella de algo ahí, o sea, esa parte. Yo me recuerdo uno de los anécdotas bonitas que vi, porque yo participé mucho en las semanas culturales, el partido de los gordos y flacos. O sea, era lindísimo, pero usted veía esos señores de verdad que era una cosa de risa, de todo, y se reunía el pueblo, verdaderamente. Creo que faltan actividades de estas. A veces no hace falta repartir cosas, no salen caros. A mí me ha causado mucha gracia últimamente, y el concepto, y hay que verlo a los niños. Los niños saben muchísimo, ¿verdad?
últimamente que se han dado las que yo he estado, ¿verdad? Las siembras de árboles, ¿verdad? Los niños lo ven a uno y le dicen, ¿y cuándo volvemos a ir a sembrar árboles? O sea, pero no lo dejemos para 3 meses después. Hagamos otra actividad en medio de investigación, Sí. de monitoreo, de ir y veamos al río a ver qué es lo que hay en el río. Aquí un chiquito de estos que ya no sabe ni qué es lo que existe en un río, Sí. ¿verdad? Pero creo que esas actividades las perdimos. Una, por la condición del MEP, que no deja salir a ningún niño, ¿verdad? Eso lo sabemos. Eso estaba desde nuestra clase, eso está bien. Pero también los papás y mamás y padres que lo acompañan a esos niños un fin de semana, que me ha gustado muchísimo lo que se ha hecho con Travesía Verde y todo esto que he estado participando yo ahí. Creo que esos son los puntos para hacer. Creo que ahí que no se ocupa tanto, lo que se ocupa es ese poder con actividades diferentes. Sí. Creo que la última actividad que se tuvo en Travesía Verde, de cómo hacer investigación, cómo explicar, ve, esos niños van a quedar y le van a decir a uno dentro de 3 meses, mira, ¿por qué no hiciste otra? ¿Por qué no otra? ¿Ah? ¿Por Sí. qué no otra? Sí. Sí. Creo que ahí es donde está el detalle. La comunidad tiene que verse comunidad y no solo en las fiestas parroquiales o no solo en las fiestas cívicas, no. Como comunidad tratando de llevar a cabo proyectos de intercambio entre niños haciendo cosas. Hay que poner a hacer. Ahora hay algo tan sencillo que es que si usted no pone a hacer algo a un niño, él no se le ocurre. En cambio, uno no, antes uno era travieso. A uno lo llevaban algo y cuando se daban cuenta ya estaba trepado en el árbol arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Nadie lo llevaban a ver una danta, porque así era. Nosotros íbamos a ver dantas contra chiquitillos. Nunca las vi a uno, porque cuando eso costaba mucho. Pero uno ya se estaba comiendo las guayabas que la danta tenía que comer, ¿verdad? Bueno, no. Todas esas cosas que se dan, ¿verdad? Pero creo que falta más esa parte. Ahora, es un trabajo arduo de lideresas, de instituciones. Pero ¿por qué no una institución o por qué no tener de padrino una institución que apoye esas cosas? ¿Y por qué no se den? ¿Y por qué no se unen 2 hoteles y digan, yo doy el refrigerio y vamos hoy a hacer algo de juegos de niños o de descubrimiento de especies? Es que es otra cosa. Le brillan los ojos a un niño cuando usted le dice, aquí tengo, o aquí hay 10 especies, va a ver cuántos me busca usted. Que yo ya cambio, metí el celular y comencé a ver otra cosa, Sí. ¿verdad? Creo que la parte de curiosidad, la parte también de asombro, tenemos que volverla, la capacidad de asombro, tenemos que volverla a la comunidad. Creo que ahora no nos asombramos de nada. Sí. Vamos a ver una banda comunal y estamos ahí así, como que si pum, 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 nada más. Sí, Pero sí. el asombro de ver Sí. cómo aquel mueve esos palillos y le da y se le salió uno por los aires y siguió dándole, que eso sucedió hace unos días ahí y yo, pucha, qué poder de hombre. Qué poder que estaba en los timbales dándole y se le salió el palillo para allá y siguió con uno dándole y no perdió el ritmo. Sí, Sí. sí, sí. Capacidad de asombro. Claro. Sí, Ver en claro. las pequeñas cosas, creo que si logramos eso en la comunidad, Sí. creo que seríamos... Y don Isaac, es muy bonito porque, bueno, hace poco que tuvimos Travesía Verde, que don Isaac nos ayudó con la introducción de un nuevo tema para la comunidad de los niños, ¿verdad? Y bueno, para los adultos también, ¿verdad? Porque Sí, nosotros sí sí. como que conozcamos mucho, pero tuvimos una parte dentro de una actividad sobre hongos, ¿verdad? Y don Isaac estuvo a cargo de eso, ¿verdad? Junto con David. Y fue demasiado lindo ver a los niños asombrados porque era algo nuevo, ¿verdad? Y los hongos lo tenemos de aquí, lo podemos encontrar en las mismas casas. Pero como los chiquillos salían de ahí como, wow, descubrí, ¿verdad? Este mundo de los hongos y quiero aprender. A mí me dijeron, don Isa, que querían más rutas así que lo voy a comprometer aquí. Sí, digamos, de aprender eso. Entonces, hablábamos con Hazel un día de esos igual, de que ahora los niños ya vienen como, qué bonito que vengan con un chip nuevo de que, bueno, no todo es tecnología, ¿verdad? O que la tecnología ya está con nosotros y tenemos que más bien adaptarnos como, ¿verdad? No, a que no nos consuma mucho, pero ahí está. Pero de que ellos mismos digan, bueno, yo quiero ir, mamá, papá, llévenme porque yo necesito ir a buscar hongos, llévenme porque yo quiero ir a aprender de los murciélagos. O sea, es increíble cómo un niño un día, dentro de las actividades de Travesía Verde, Ismael, un chiquito, llega y nos explica, ¿verdad?, cómo los murciélagos comen.
¿verdad? Con sus sondas, cómo captan y todo. Y nosotros nos quedamos así todos, o sea, los adultos nos quedamos como, wow. O sea, ¿cómo uno explica eso, verdad? Y un niño tiene la capacidad de explicarlo tan así. Y es porque los mismos padres y, de verdad, y los líderes comunitarios se han encargado de hacer actividades donde ellos aprendan de eso, ¿verdad? Y que no todo es estar metidos ahí en la casa, ¿verdad? Sin hacer nada. Y es demasiado Ujú. lindo. A mí me pasó algo parecido en la última actividad de Travesía Verde, ¿verdad? Yo pasé el último año para graduarme de ingeniería forestal con mi compañera Angélica Corrales, buscando especies amenazadas, viendo a ver cómo se veían en vivero, ¿verdad? Porque una especie de árbol se ve muy diferente ya adulta que en vivero. Entonces me tocó estar en la estación del vivero, en Tapir Valley. Entonces les puse ahí como los árboles amenazados, no sé qué. Entonces la dinámica era que las identificaran, ¿verdad? Se sabía cuál era. Una chiquita se sabía todos los árboles amenazados. Y yo dije, pues pucha, lo que yo pasé en mi trabajo de graduación haciendo en 6 meses, esta chiquita de 6 años ya se lo aprendió. Y yo, pero es demasiado Sí. rico saber cómo uno ya va cultivando y que hay muchísimo potencial, ¿verdad? Que hay muchísimos lunares, como decía don Isaac, pero también hay mucha esperanza, siento yo, que este tipo de actividades a uno como que dicen, uy, pucha, uy, se pueden hacer cosas buenas, Sí se cosas puede, bonitas, claro. No, ¿verdad? sí se puede. Sí. Creo que sí. Hay más cosas buenas que malas, así es. Y creo que la comunidad, o sea, si logramos, o sea, ¿cómo logramos esto? Y eso es lo que, para este punto de que cómo nos vean en 100 años y que nosotros lo dijimos, ¿verdad? Ujú. Creo que si se logran rescatar, no tan, pues sí, tradiciones, cierto, pero es que hay que despertar en la comunidad el aprender haciendo. Y entonces, si logramos despertar eso, ¿qué es? Es traer a esta mamá que está hundida en sus problemas en la casa y ponerlas a sembrar un árbol, pero en lugar de sembrar un árbol, ya lo sembró, le pegó 3 manazos ahí, 4 patadas y ya lo dejó ahí sembrado. No. Sí. ¿Cómo quiere ver ese árbol a futuro? Ahí Ujú. cambia el asunto. Ya entonces vienen las manos, se comprende. ¿Vieras qué bonito? Cuando usted le dice a una persona sembrando un árbol, ese es su árbol. ¿Cómo lo quiere ver en 20 años? La fisonomía de las manos cambia totalmente a la hora de sembrarlo, porque Claro. lo he visto. Y lo he visto porque también tenemos siembra de árboles con Ujú. muchachos de universidades en el parque Ujú. y cambia totalmente. Hace poco le dije a una chiquilla, estaba la chiquita, una muchachita ya, ¿verdad? Sembrando árboles y yo les dije, ¿cómo quieren ver esos árboles que siembran hoy ustedes en 20 años? Le estaban dando con los pies del otro. Mira, cuando yo dije eso, la chiquita agarró, sacó los terrones del yunchi, le comenzó a desarmar con las manos y lo comenzó a acomodar y lo dejó rectecito y hasta dice, y tengo que verlo dentro de un año a ver cómo está. Cambia mente. Sí. Es un poco darle ese chip. Creo que estamos ahorita encerrados en un bosque verde. Así lo veo en Bijagua, porque así es. Encerrados, la mayoría están encerrados y no salimos a ver la maravilla de lo que es. Y preguntas, pero así, ¿qué hay que hacérsele a los niños, a las comunidades, a las señoras? Bueno, ¿por qué no? Un grupo de señoras. Nosotros ahora tenemos un proyecto lindísimo en el parque que es las brigadas de monitoreo. Estamos capacitando gente de la comunidad, 7 de la comunidad de Nueva Guatemala, Aguacaliente, son 21. Y ver una señora que en la vida ha visto por un binocular, le dimos binoculares, traímos una empresa y le dijimos, usted tiene que patrocinar esto, y ver una señora con sus binoculares colgando, con sus 3 hijos atrás, ¿verdad? Donde ella se pone a ver para allá, la capacitamos para ver, donde ya es una lideresa en el pueblo, pero ya ve con otros ojos, ya le pusimos binoculares y ella ya ahí me dice, mira, aquella urraca tenía aquella cosa aquí y eso, ¿cómo se llama? Y lo otro. Curiosidad, despertar. Para ella ya pasó de ser ama de casa, la ingeniera del hogar, la que estaba ahí, no, ya pasó a que, mira, con un poquito más y soy guía. Pues ya está pensando en estudiar, ya está pensando en, a veces, yo creo que es abrir esa mente y tratar de que los jóvenes, y no solo los jóvenes, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos siembra de árboles con adultos? Claro. ¿Por qué no hacemos con toda la comunidad? ¿Y por qué no se hace actividades diferentes? Yo hice, bueno, hace un tiempito hice ahí una reforestación con adultos mayores. Todo lo contrario a los niños, ¿verdad? Porque con niños es, ¿verdad? Toda esa explosión de que hagamos, de que siembran, o sea, nosotros ahora con Travesía sembramos 1000 árboles en una mañana.
¿verdad? Todo era como, bueno, vamos, vamos. Y es todo lindo también ver la parte de adultos mayores, porque ellos lo hacen con un amor, con una Ujú. ternura, o sea, ir a sembrar Sí. ese arbolito, como usted dice, llegan y, ¿verdad? Llegaron los terroncitos y empiezan a contar sus historias. Mira, ahorita sembramos jícaro anto, por ejemplo. Entonces ellos Ujú. decían, bueno, yo conocí jícaro anto a tal edad y que esto y lo otro, ¿verdad? Y es algo tan lindo porque es un amor que a pesar de que Ujú. son generaciones totalmente diferentes, Ujú. siempre existe ese amor, ¿verdad? De que estamos cuidando nuestra tierra, de que, ¿verdad? Cantémosle al arbolito, porque hoy señor nos empezó a cantar al arbolito para que creciera, porque, ¿verdad? Él decía eso. Y entonces yo decía, bueno, también hay que tomar en cuenta a los adultos, porque Claro. yo siempre he dicho que no solamente niños y jóvenes, Ujú. ¿verdad? Los adultos Ujú. mayores son súper importantes y tenemos que involucrarlos más en la comunidad y hacer siembras y que hacemos recreación y todo esto. Ujú. Entonces, qué bonito. Sí. Yo creo que aquí, salto otra vez y hago el llamado de que Ujú. las instituciones, Ujú. empresarios, tengamos un foro del cómo, Ujú. cómo hacerlo a ¿Cómo futuro. hacerlo? Y que pensemos, yo creo que ahí es donde, porque entonces se te abren esa perspectiva, ¿dónde pongo mis recursos, Ujú. pero que sean de verdad bien aprovechados a futuro? Yo Ujú. creo que eso es o sea, usted no puede ir, nosotros fuimos y le presentamos este proyecto a una empresa, las empresas eólicas, y le hicimos ver completamente qué era la transformación que iba a tener en la comunidad. Ujú. De una vez, dijo, yo patrocino eso. Yo patrocino 21 binoculares. Yo Ujú. patrocino 21 guías de mamíferos y yo patrocino todo. Ujú. Y hasta la fecha, ya vamos cerrando, nos queda el último taller. Y es totalmente, y ellos dicen, el otro año con los otros recursos que tengamos, vamos sobre otras comunidades. Ujú. ¿Por qué? Porque puña, es otra forma de ver el asunto. Pero no puedes nada más irle a decir, mira, hagamos esto a una empresa. No, tenés que darle el cómo y Ujú. cómo podría esto repercutir en objetivos que se tengan. Puede ser de conservación, puede Claro. ser de, Ujú. de investigación, puede ser de monitoreo, todo esto, ¿verdad? Ujú. Y el conocimiento de la biodiversidad, que eso es lo más importante. Creo que si nosotros conocemos de verdad lo que tenemos, podemos usarlo de la mejor forma, Ujú. ser respetuosos con las cosas y Ujú. manejarlo a futuro con decisiones que sean muy sabias, colegiadas. Creo que esto es importante. Y estamos metidos todos, todos. Aquí es importante Sí. y por eso en la parte de comunidad son todos. Cuando usted incluye a la comunidad es que estamos acostumbrados a que nos reunimos y llamamos a la comunidad para tomar alguna decisión. Ujú. No, 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 llamemos a la comunidad para divertirnos, para hacer eventos. Por eso Sí. yo recalco lo de las semanas culturales. Era Claro. maravilloso y con cosas que se hacían a nivel comunal, que si usted, no es que no puede ser que inventaran esto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cosas que se hacían Sí. antes y que los señores venían y decían, no, oye, yo ya pudiera yo hacerlo, ya Ujú. pudiera ver, y Ujú. se daba esa participación. Yo creo que volver a esta parte Sí. es sumamente, si lo logra un pueblo, Ujú. mis respetos, ¿verdad? Pienso que Bijagua lo puede lograr porque Sí. es un pueblo de Sí. gente activa, de gente que de verdad quiere lo que hace. Y yo, muy pocos se ven renegando en Bijagua, que uno converse con gente, ¿verdad? Ujú. No, estamos en el tope, sí, Ujú. de que si nos vamos totalmente a lo económico, perdimos Ujú. y perdimos. Ujú. El económico es muy bien, tenemos que vivir todos y tenemos que vivir, ojalá, lo mejor posible, ¿verdad? Ujú. Pero si nos vamos solo a lo económico, comenzamos a fallar y viene en declive la otra parte, la parte social y la Ujú. parte de conservación. Sí. Bueno, yo creo que ya se nos está yendo el tiempito, pero antes de cerrar, yo quisiera recalcar algo de Isaac. Es que don Isaac ha sido un contribuyente muy importante para el endemismo, la destrucción de especies endémicas en esta comunidad. Más o menos. Tenemos muchísimo endemismo, ¿verdad? Y yo creo que don Isaac es de esos pioneros, por así decirlo. Entonces, tal vez como para hacer el cierre, don Isaac, me gustaría que nos cuente tal vez la anécdota más importante en ese proceso y cuál ha sido, no sé, alguna historia ahí que se le ocurre, el nombre de esa especie o especies, no sé, que ha contribuido en la descripción y cuál sería el legado que usted considera el legado verde que ha dejado esa comunidad. Mira, es interesante
Bueno, año 2011, 2012, estaba trabajando en hongos. Mi pasión son los honguitos, ¿verdad? Ya no lo hago tanto, pero sí siempre lo estudié mucho, lo que es la parte de micología. Estuve escribiendo una especie, Ramaria isaaci, al final quedó, ¿verdad? Ramaria, el género, le pusimos le pusimos un nombre, nada más le pusimos una I, la pasamos al latín y quedó como Ramaria isaaci, una especie nueva para la ciencia, una especie que fue, creo que la que inició el proceso de lo que es el endemismo, digamos, y único, especies únicas. En ese momento, lo increíble era que yo era 2 años para describir, 2 años y resto para describirla, no más, del 11, 2012, sí, 2012, 2 años. ¿Por qué? Porque me recuerdo que cuando eso estaba la guerra, no sé si en el Golfo Pérsico, no me recuerdo, y los GPS tenían hasta 300 metros de error. Entonces, cuando yo iba y tomaba las coordenadas, me decía el investigador que estaba conmigo haciendo, Isaac, pero eso está en la calle, o eso está en tal parte. En el mar. Digo, está en el mar, a veces son coordenadas que salían. Bueno, yo iba con un GPS que eran unos cajoncillos raros que salían ahí, cuando eso no había GPS de verdad, y ni cámaras, ¿verdad? Entonces, las únicas 2 fotos fueron de unos slide que tomé, porque a mí me tenían restringido tomar las fotos, ¿verdad? Entonces, de las anécdotas interesantes que yo llegué a mi jefa en el envío, le dije, doña Milagro, es que yo me abusé, tomé 4 fotos de esta ramaria, sin saber que eso iba a ser la especie endémica, y solo una sirvió, ¿verdad? La foto que estaba en la portada, solo esa sirvió, y saber que iba a ser una especie única en el mundo, que iba a llevar mi nombre, y ella me decía, ay, sí, te mandaste el rollo, o sea, todo el rollo de 36 a 24 te lo mandaste, entonces. Ay, no. Entonces era eso, que había que ser muy selectivo en lo que uno tomaba, y por suerte ese día le tomé a esa especie, ¿verdad? Porque a mí me daban 3 rollos de 24 o de 36 a veces, cuando era una cámara normal, ¿verdad? Pero de rollo, ¿verdad? Y sacábamos los slides, y si salían 3 malos, era una regañada, ¿verdad? Cuando eso. ¿Por qué? Porque estabas, según eso, usando los recursos mal, ¿verdad? Pero saber que después de esa fotografía salió una especie nueva para la ciencia, y después me decía, ¿por qué no lo tomo más? Y ahí usted no me dejaba, le digo. Entonces creo que ahí. Y otra es que hay que buscar, hay especies todavía, simplemente que perdimos esa búsqueda de especies, y ya no andamos tanto viendo cosas, sino simplemente en el que lo puede utilizar para el turismo. No, si usted ve lo superficial, le aparecen cosas superficiales, pero si usted profundiza, de verdad, le dio vuelta a una hoja, movió una hojarasca, movió algo más, usted, sí, aquí puede estar. Y eso creo que lo perdimos. Ahora andamos buscando nada más que enseñarle al turista, mira eso, pero así, rápido. Creo que ahí perdimos un poco esa parte, pero sí, creo que fue uno de los pioneros en una especie nueva para la ciencia, que por cierto no la he vuelto a encontrar en años. Sí, no aparece. Puede ser que sea una especie cíclica de años, ¿verdad? Y que se dé en cualquier momento. Es un hongo en forma de coral, grande, tiene más de 15 centímetros, ¿verdad? Color morado, muy lindo. Pero nos costó mucho, porque yo me recuerdo que cuando eso estaba aquí en Bijagua, yo estaba en Bijagua, ¿verdad? Colectando, y tenía que ir a 2 computadoras que habían, que eran los Café Internet, que solo uno creo que había en Bijagua, y mandar un correo, y se quedaba dando vueltas ahí media hora hasta que se iba el correo, y después me quedaba esperando para ver si el investigador en Alemania me mandaba, y como a veces quedaba 1 hora y se me terminaba la plata, entonces me iba para la casa, regresaba al otro día a ver si el correo estaba, volvía a pagar, cuando eso, no sé, me recordaban como 100 colones y algo así, el rato de estar ahí. Y era un caos, y eso nos tiramos y meses, y él me decía en Alemania y me mandaba correo rápido, y le digo, pero ¿cómo hago aquí? O sea, estoy en Bijagua, muchacho de Dios. Y me decía, usted no puede ir a otro lugar, y cuando iba a Tilarán, y entonces ya ahí yo le mandaba los correos rápido y comenzamos a describirla, y fue muy bonito. Al final se siente muy bien al paso de los años, que encontraste una especie que lleva tu nombre, y el muchacho que me estaba ayudando, el investigador, entre los dos, él me dijo, no, le pongo su nombre. O sea, usted póngale el nombre que usted quiera. Y entonces, pero él me lo sugirió, entonces démosle viaje. Entonces, pues está allá para la eternidad. Yo creo que dicen que uno como biólogo, ya cuando uno escribe un libro,
cuando uno tiene una especie, describe una especie, ya se puede morir tranquilo, pero no, yo no me quiero morir todavía. Creo que hay mucho por dar todavía. Sí. Fuimos uno de los pioneros, sí, en investigación y monitoreo en este lugar. Comenzamos en el albergue Liconias en ese momento, Ujú. ¿verdad? A hacer investigación, donde era muy rico y muy lindo. Y ahí conocí personas maravillosas, ¿verdad? Que en el largo del tiempo han visto el crecimiento y creo que ahí es donde a esas raíces es que tenemos que volver Ujú. a encontrar cosas, a ver las cosas diferentes, no porque haya descubierto una especie, en ese momento se dejó de ver, ¿verdad? Ujú. Ahora con la ranita Tralocoila celeste estamos Ujú. haciendo esfuerzos fuertes para ver si está en el parque, o sea, hay que seguir, ¿verdad? Hay que Claro, seguir. sí, sí. Y creo que ese es el legado que uno puede dejar, ¿verdad? Y a cualquiera le puede pasar. O sea, esto de los que andamos en el campo y los que andamos podemos tomar una fotografía y ser única, ¿verdad? Así Ujú. es que está la puerta abierta para cualquiera, en cualquier Que momento anden puede ahí aparecer viendo. algo. Sí. Explorando. Ahora sería como en 2 meses, la tendría, no 2 años y el resto que duré. Ah, sí. haciendo, porque hay que buscarla alrededor del mundo a ver si está esa y si las esporas se parecen o no se parecen. Ujú. Yo me recuerdo que me pasaba horas en un microscopio viendo las esporas, si tenía esa rayita y si tenía la otra, para ver si se dividía en dos y todo eso. Ahí sentado horas y horas hasta que lo Ujú. logré. Ya decirle al investigador, sí, lo siento, pero esa es. Ujú. Sí. Y él me decía, no, esta tiene razón. Pero si esta se parece a la otra, nos vamos con todo, ¿verdad? Me decía. Qué Qué duro. difícil. En ese Descubrir tiempo un no hongo, teníamos porque... en ese momento. Ahora es muy fácil. Vos googleás y te das cuenta alrededor del mundo si está o no estaba. Sí, es verdad. En ese momento era muy complicado, muy difícil. Y creo que la sacamos avante porque no ha aparecido otra igual. Entonces, Bueno, hay que encontrarlo, don hay que Isaac. encontrarla. ¿Se Sí. imagina? buscarlo Qué otra vez. bonito, sí, momento. sería bonito. Bueno, no. Muchísimas gracias, don Isaac, Sí. por darnos tanto conocimiento, ¿verdad? Con toda esa conversación y inspirarnos muchísimo. Muchas gracias Sí. por siempre apoyarnos en absolutamente todo, ¿verdad? Don Isaac es una de las personas de Bijagua que siempre dice sí a todo. Y bueno, para mí es un honor tenerlo hoy aquí con nosotros, de verdad que sí. Esperamos poder compartir más pláticas como estas, ¿verdad? Porque hay mucho más que descubrir. Tenemos que contar, ¿verdad? Muchas cosas de don Isaac también, porque don Isaac trabaja para el Parque Nacional y bueno, hay otras historias, entonces en algún momento, en otro capítulo, lo traeremos de nuevo, don Hay Isaac. historias muy buenas ahorita. Hay historias muy, pero muy buenas. Sí, claro. De verdad, muchísimos años de experiencia, digamos, hemos trabajado y creo que uno, oye, lo menos que puede hacer es compartirla y me da mucha pena en que pasan muchos años y no hay educación ambiental, no estoy en eso porque es algo que me encanta, Ujú. me encanta estar en grupos y todo, a veces el trabajo no lo deja, Ujú. como lo dices, Claro, soy claro. el encargado del parque, tengo 7 años ahí y hay toda una historia también de esto ahí, y cómo ha evolucionado este parque y Sí, que ahí sí. vamos saliendo y que vamos saliendo y creo que ahora que ya tenemos instalaciones nuevas y todo eso, se ve el fruto, es un fruto a largo plazo, Claro. no es tan, Ujú. no es tan Sí. fácil, pero siempre que haya que hablar y conversar sobre conservación y biodiversidad, yo creo que es un gusto. Y siempre ustedes felicitarles y siempre como lideresas del pueblo, creo que son excepcionales, guías naturalistas. Yo creo que es un conjunto de cosas de que sí, algunos tenemos la experiencia, pero esa experiencia, si la traspasamos a ustedes, que sean la generación, no siguiente, ¿no? Tengo otras. Ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Tampoco no están muy jóvenes. Creo que ahí es lo importante, y poder conversar estas cosas y tal vez en una de estas conversaciones se le prende la chispa a alguno por ahí, a Claro, un muchacho claro. y diga, "Vea, yo quiero hacer esto y yo quiero impulsar esto en el pueblo y yo creo que eso es lo más importante. Sí, Muchísimas qué gracias, don bonito. Isaac. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Legado Verde y abracitos desde Bijagua. Chao.